Ingresos, ¿no? Griseli está con nosotros, le agradecemos la presencia. ¿Cómo se hace para cobrar la mínima y subsistir? No, básicamente la persona jubilada requiere de la asistencia financiera. Sí o sí. Sí o sí, o sea, de un familiar directo, no, por sí no puede. La mayoría, obviamente, estamos hablando de la jubilación mínima, son 9.300 pesos. Un alquiler de un ambiente, ¿no? En una zona muy privilegiada, está alrededor de los 10.000 o 12.000 pesos. Un monoambiente. Un monoambiente. En consecuencia, no le alcanza al que cobra la mínima su jubilación para pagar el lugar donde vive. En consecuencia, ni comer, ni medicamentos, ni nada. Ni viajar, ni tomarse un colectivo. Absolutamente. En consecuencia, requiere de la asistencia y de la ayuda familiar. No queda otra. Bueno, otras personas en situación de retiro, y depende de qué jubilado, por supuesto, también le cuesta, pero bueno, con sus limitaciones, obviamente. Ahora, hay un vacío legal con respecto a lo que es los jubilados y los requisitos, porque bueno, se piden determinadas condiciones para poder ingresar, que es obvio que los jubilados no la tienen ni la van a tener nunca. Sí, diríamos que sí, serían situaciones excepcionales para aquellas personas. Hay que ponderar las dos situaciones, porque el jubilado no se puede desprender de su situación de inquilino y el propietario, obviamente, de locador, y requieren seguridades para que el contrato se cumpla. En consecuencia, ahí el Estado debería recurrir a un mecanismo para asegurarle el cumplimiento, claro, al locador, ¿no? Claro. Abati, esta realidad y esta economía, producto que hace que los alquileres se desplumen, ¿cómo puede hacer un abuelo? ¿Hay algún tipo de promoción? ¿Usted está viendo que el mercado está mutando, los abuelos empiezan a vivir de a dos? Bueno, en primer lugar, hay que aclarar que el acceso a la vivienda digna del artículo 14 bis de la Constitución Nacional no es a cargo del propietario, o sea, del locador, sino que es a cargo del Estado. Es el Estado el que debe dar las herramientas. Acá, obviamente, han fracasado los planes de vivienda, etcétera, el acceso a la vivienda digna, y la brutal inflación que tenemos en el último, sobre todo en el 2018, cuando la autoridad económica nos ha dicho a todos que la inflación prevista era de un 17% a lo sumo, y estamos en una inflación cercana al 50%. ¿Y se le puede tirar un centro a los jubilados desde la Cámara? El tema es así, esto tiene que ser a cargo del Estado, o sea, no ahora, se le puede pedir al... Por ejemplo, el ANSES y el PAMI, ¿no podían dar créditos o alguna garantía que... No, pero crédito no tiene cómo devolverlo. Ayuda de garantía, porque el problema que tiene es la garantía y la falta de poder pagarlo, ¿no? Claro, ANSES tiene enormes cantidades de fondos. Entonces, creo que debería haber algún programa incluso de ayuda que participe en el pago del alquiler, incluso. Sí, en realidad, ANSES está financiando gobiernos y estabilizando el dólar. La pregunta es... Pero no es la finalidad del ANSES. Los jubilados van a quedar en la calle porque como el dólar, el monto de los alquileres, sí, y las condiciones la determina el mercado. Exactamente. Hoy día, con una inflación de casi el 50%, sin embargo, se están pactando los alquileres con un ajuste más o menos del 14 al 15% semestral. O sea, estamos hablando de un 30% por año. Sí, pero cuando va a renovar ya le sube el precio también, además. Depende. Cuando se tiene un muy buen inquilino, buen pagador, sí, el propietario privilegia eso. Sí, tener en las prórrogas o renovaciones de contratos, hoy día se está pactando un 30% anual. Entonces, esto está por debajo de lo que es la inflación. Recordemos que la renta, que es el alquiler, la renta que produce el inmueble, está en el punto más bajo de la historia, el 2 al 3%. ¿Subió la mora? ¿Qué? ¿La mora? Sí, ha subido la mora, claro, por supuesto, claro, porque la gente no puede pagar. No solamente en expensa, sino en alquiler, ¿no? Obviamente, pero tampoco eso tiene que ser a cargo del propietario. No, totalmente. José, yo le pregunto, usted que conoce muchas realidades de los jubilados, ¿cuál es la historia que le da una fotografía de lo que están viviendo hoy? ¿Qué historia lo conmovió que dice, bueno, este es un caso típico y que no es un hecho aislado? Mira, las historias básicamente son todas conmovedoras, pero la mayoría de las personas que no pueden pagar su alquiler y que los hijos no tienen la capacidad económica, claro,
también, porque están alcanzados por este proceso de inercia inflacionaria que les cuesta a ellos vivir y hacer frente a sus propios gastos, se lo tienen que llevar con ellos, a sus padres. O sea, muchos abuelos están viviendo hoy con sus hijos, nietos, exacto. Porque no por elección. No por elección. Cooperativa familiar, o sea, por crisis. Claro. O sea, ¿qué más quisiera uno que poder ayudar a su padre económicamente? Bueno, esa persona que antes podía asistirlo, hoy se lo tiene que llevar. Claro, pero ahí hay un deterioro que es más económico, digamos, más emotivo que económico. Más social, porque un jubilado que trabajó toda la vida, además de estar sponsorizado por sus hijos, tiene que acudir a la vivienda de él. No, totalmente. Digamos, situación tremenda. José, ahora en marzo se va a tratar la ley de alquileres en el Congreso. Digo, ¿no sería un buen momento para poder incluir en este proyecto de ley tan importante que se va a debatir alguna opción para los jubilados, ¿no? Me parece que es un momento clave y de crisis que también se podía incluirlo. Sí. Yo creo que es una muy buena oportunidad. Creo que se generó una muy buena oportunidad también con no haberse sancionado el proyecto original, precisamente para reformular un montón de cuestiones que quedaron fuera del alcance de esa ley. Una de ellas es esta, y estamos trabajando ¿Hay alguna posibilidad de que esto se incluya en el tratamiento? Nosotros los vamos a proponer, estamos trabajando en concurso con la Cámara Inmobiliaria, con los propietarios, proponiendo ideas superadoras y por supuesto vamos a incluir un ítem que comprenda la ayuda y la asistencia a la clase pasiva. Totalmente. Cristian D'Alessandro está en comunicación telefónica con nosotros. Si hay alguien que sabe de jubilados, una de las personas que más sabe, ¿no? Sí, más sabe, el compromiso que tiene es histórico y de alguna manera, fíjate que los jubilados son los que están encabezando muchas luchas hoy. Cristian D'Alessandro, buenas noches. Estamos muy preocupados por el tema del alquiler, que equivale al 50% de los ingresos de los abuelos. Me imagino que se están dando situaciones muy peligrosas en los abuelos, ¿no? Sí, Nacho, la situación es grave, gravísima te diría yo. Nosotros ya veníamos advirtiendo que los jubilados no pueden pagar el costo de, primero, los alquileres y segundo, los que son propietarios, el costo de las expensas. Las expensas que subieron muchísimo, está habiendo una gran mora o por parte de los jubilados y muchas administradoras están intimando a los jubilados a que regularicen la deuda y... Pues hay posibilidad de desalojos. ¿Hay posibilidad de desalojos? Claro, es que estamos viendo ya intimaciones y juicios que se están iniciando por falta de pago de los jubilados en el tema de expensas. Imagínense, los jubilados, los que más o menos pueden vivir, tienen su casa o su departamento, pero a los que tienen la casa, yo les puedo asegurar que los invito a ver casas por dentro de los jubilados que los ladrillos se le están viniendo encima y los jubilados no pueden sostenerla. Pero la preocupación no solo es de la Ciudad de Buenos Aires, en el interior del país, en materia habitacional, los jubilados que están pidiendo créditos a usureros que ya no piden un crédito en ANSES para luego pedir un crédito en el banco porque no pueden afrontar el crédito o vivir con la jubilación, piden créditos a usureros de la esquina. Ya están endeudados. Los usureros de la esquina le hacen firmar pagaré o documento hipotecario y se quedan con la casa a lo mejor por 30.000, 40.000 pesos que han tomado de crédito, porque a los usureros no les interesa que le devuelvan la plata. Les interesa la casa. Claro, y eso es lo que está viendo en el interior del país. Bueno, ahora, claro, estamos viendo que hay mucha mora, crece la mora para quienes son propietarios de las expensas, peligro de que los desalojen. Y a esto le estamos sumando muchos jubilados que con los cortes no tienen ni plata para comprar comida porque no tienen agua. En ese caso, ¿qué hacemos? Mirá, yo te voy a contar una historia que me sucedió hace unos días nomás. Una jubilada que se le cortó la luz
estuvo como 15 horas sin luz, la poca comida que tenía, que la tuvo que tirar, tuvo que pedir y me llegó a mi casa pidiendo comida porque no había cobrado todavía el mensual la prestación y me vino a pedir comida porque se le había cortado en mi zona, en mi barrio, estuvimos casi 15 horas sin luz y esa señora no tenía para comer. Y así es una realidad constante de lo que estamos viviendo. Y les digo, los jubilados con el tema de las expensas, imagínense que las partes comunes no tienen tarifas sociales. Las tarifas sociales son para una casa o por su propio Doctor, pero no para las partes comunes. ¿Sabe que me dejó pensando, doctor, el caso de los desalojos, de abuelitos, que no tienen familia, que no tienen hijos? ¿A dónde va a parar ese abuelo si lo sacan? Lo que estamos viendo son mucha gente en situación de calle, muchos adultos mayores que están viviendo en calle. Abuelos que están en la calle, durmiendo en la vereda. Durmiendo en la calle. Vayan a Rivadavia al 8300, hay una señora muy bien vestida que hace más de 6-7 meses que se quedó en la calle, literalmente en la calle. Terrible. El doctor Eugenio Semino me ayudó para tratar de reubicarla, pero la señora ya quedó en un estado de emocional bastante complicado que no puede salir de su vaído, de su situación de vulnerabilidad y vuelve a la calle. Y está prácticamente en la puerta de lo que era su casa que la perdió. Una señora, Rivadavia al 8300, 400, que es en el barrio de Floresta. O sea que, imagínense, esto lo estamos viendo por doquier. ¿Por qué? Porque les aumentaron tanto las tarifas que no pueden subsistir, no pueden comprar los medicamentos, no pueden comprar los alimentos y por ende la casa termina siendo su propia cárcel y su propia para ser excluidos de ella. Ahora, ¿qué solución se le puede dar a los jubilados? Porque los problemas los conocemos, pero digo, nadie le acerca soluciones. En este caso, por ejemplo, se va a tratar en marzo la ley de alquileres, ahí se puede llegar a incluir algo, incluso a través del ANSES o del PAMI. ¿Hay posibilidades de ayudarlos realmente a los jubilados? A ver, lo primero que hay que hacer es tener unas tarifas diferenciales, no tarifa social, tarifas diferenciales, sin tarifa aumento jubilada. para los jubilados. Tarifa para los jubilados. Las partes comunes de los edificios, o sea, todo lo que es palier, todo eso que no incluye las tarifas sociales, deberían estar incorporadas para los jubilados con una tarifa diferencial también. Además de todo esto, la solución es, primero y principal, que los jubilados tengan un ingreso suficiente como para poder hacer frente a toda la cantidad de precios. Pero, convengamos una cosa, si el PAMI, que debe dar un subsidio por lo que es alquiler, que es un subsidio tan bajo que no sirve ni para bosta, perdonen el término, no sirve ni para bosta, y que los jubilados, además... ¿Cuánto es un subsidio para alquiler, Cristian? Creo que no hay subsidio para alquiler. Hay un pequeño subsidio para el PAMI, para los afiliados. Miren, no recuerdo cuánto es ahora porque lo aumentaron hace muy poquito, pero es tan bajo que no sirve ni para pagar un día de pensión. Es para pagar los hogares, no es para pagar alquileres. Hay un subsidio por alquiler y un subsidio para, o sea, y lo que es la prestación por internación domiciliaria o geriátrico. Sí. Pero hay un pequeño subsidio de alquiler. Doctor, ahora digo, no por ser pesimista, si a los jubilados les recortan medicamentos, esperar un subsidio para que alquilen o algún bono de fin de año que nunca llegó, ¿es ser utópico? A ver, yo no pierdo las esperanzas, ni bajo los brazos de la justicia para con los jubilados. Nunca. Ahora, yo les voy a decir una cosa que está pasando mucho. Investíguenlo, véanlo. ¿Saben la cantidad de jubilados internados en clínicas, sanatorios, que pese a tener el alta, no salen de la clínica porque no tienen dónde vivir? O para comer incluso. Claro, no tienen para vivir, no tienen para ir a una casa, no tienen el PAMI, no les consigue una residencia habitacional, no tienen vivienda, entonces quedan en una larga estadía dentro de la clínica, ocupando una cama que debe ser utilizada por un paciente, un enfermo, una persona enferma, y el jubilado que debería estar contenido en una casa, una condición habitacional suficiente, no tiene dónde vivir. Cristian, hay algo que me parece difícil de medir,
porque no es tan visible, pero es el daño emocional, psicológico, afectivo de tantos jubilados que laburaron toda su vida y están padeciendo estos últimos años. ¿Cómo se hace para calificar el daño que le estamos haciendo a nuestros jubilados? Bueno, esto es un genocidio, siempre digo lo mismo. Lo que están aplicando es una política de genocidio por goteo. Es tanto, o sea, a ver, es el claro ejemplo de cuando uno mete la rana en agua fría y la va prendiendo la hornalla hasta calentarla y matarla de a poco. Es lo que están haciendo. A ver, uno puede, y ustedes saben mis críticas, pero también hay que dar solución. Y la solución es sencillamente clara. Lo que primero hay que hacer es darle una política de contención para justamente lo más rápido es poner una tarifa diferencial, no una tarifa social, una tarifa diferencial para los jubilados, para que los que tengan un ingreso, ni siquiera mínimo, porque ya el mínimo es indigente, para los que tengan un haber medio, que son a lo mejor la mayoría de los jubilados que cobran un haber medio, tengan una contención. Claro. Hoy el jubilado del haber medio no está sin ningún tipo de protección, es el que peor la pasa. Y es el que, a la hora de pagar los impuestos, no lo deja de pagar, porque prefieren no comer, pero sí pagan los impuestos municipales, los impuestos de alumbrado, barrio y de limpieza, los impuestos provinciales. Y es al que peor el Estado le está dando la desprotección, le está dando la espalda. Qué bárbaro. Bueno, nos ven muchos jubilados, a nosotros no solamente de acá, de Buenos Aires, sino de las provincias. Cristian, quédate en línea porque sí, estamos acá hablando con diferentes especialistas en el tema. Sí, me gustaría conocer tu opinión, Abati, teniendo en cuenta la realidad de los abuelos, ¿no? Sí, primero... Crítico lo que dice el abogado. Es tristísimo, realmente es muy triste, pero la realidad es que el Estado debe hacerse cargo de eso. No puede cargarse sobre las espaldas de los propietarios eso, porque realmente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece el acceso a la vivienda digna a cargo del Estado. Entonces, si se pretende que un jubilado pague un alquiler inferior, eso no va a ser posible, porque se juegan las reglas del mercado. Pero sí, el ANSES, por ejemplo, o algún otro organismo, debería suplir esa diferencia entre el alquiler real y lo que puede pagar el jubilado. Abati, espérenos, vamos